¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación con el maestro Pablo Iriarte y con su persona Raúl Quintanilla. Maestro, usted, ¿cómo está? Y quisiera empezar recordando varias cosas. Hace muchos siglos, tener un libro en las épocas medievales donde los monjes, por encargo, hacían un libro para un noble, donde los monjes se encerraban y hacían ilustraciones bellísimas, maestro, con el azul medieval, el rojo, libros grandes. Tener un libro era pedir algo que iba a llegar año, año y medio después a sus manos. Era muy laborioso. Y por lo tanto, era tan caro como comprar un Ferrari hoy en día. Era verdaderamente un lujo y era un control la información. Una de las cosas más conmovedoras es el relato que hace un gran pensador, Erasmo de Róterdam, cuando él va caminando en una mula y ve un papel con unos garabatos y el señor se baja, abre la hoja y se da cuenta que es una hoja impresa. O sea, ya llegó la Biblia, ya llegó la imprenta de Gutenberg y saca su primer producto, se revoluciona de alguna manera el pensamiento. Y cuando Erasmo ve esa hoja, llora pensando que el conocimiento puede llegar a muchos. Vaya, pues Erasmo estaba pensando en cómo llegar con la educación a un sinnúmero de personas, que yo creo que es el objetivo de cualquier proceso educativo, igualdad de conocimientos para todos. Es la piedra angular para que pueda existir igualdad de posibilidades en la vida. O sea, si hay una educación generalizada, buena, es la única forma de igualar. Los sistemas no se igualan sí, un poco por temas impositivos, ni por quitar a unos para dar a otros, no, sino por una buena educación. Yo citaba a Erasmo Al de gran Erasmo de maestro. Róterdam, que se emociona. O sea, entendía el valor de la palabra impresa. Cuando Napoleón llega a Alejandría, donde le quiere abrir un boquete a los ingleses en Oriente, desembarca con 4,000 hombres. Llevaba más, obviamente. Pero Bonaparte no llevaba puros soldados, llevó sabios, llevó una biblioteca, llevó científicos y llevó una imprenta. Eso es conquistar. Altura de miras, maestro. Eso es conquistar. Ajá. ¿Para qué? Para llevar a territorio musulmán las ideas de la Ilustración y del Estado laico. Fíjese, Eso es conquistar. Napoleón y Alejandro Magno. Llevando información a esa ciudad que queda como ícono. Pero hubo una primera educación en el mundo. La educación clásica, vamos a llamarle, así se le reconoce. Esa educación clásica es la educación peripatética, periplosántica, el filósofo, el maestro caminando con sus alumnos para que el alumno disfrute de la naturaleza, el espacio abierto, el maestro decía todas las ideas, destrozaba las ideas anteriores. El grupo de Aristóteles eran los peripatéticos. Claro, eran los peripatéticos, todo el mundo se identificaba con el maestro, Sócrates, toda esa gran cantidad. Ese manejo de la educación clásica se mantuvo muchísimo tiempo. Viene un segundo cambio. ¿Cuándo es el segundo cambio? En el Renacimiento. En el Renacimiento ya no es un solo gran maestro filósofo, sino es un grupo colegiado. O sea, se crea el colegio, los profesores. Ya los profesores se encargan de tratar de enseñar. El conocimiento tiene una idea y tiene que ser sustentada. Lo que se enseña es verdad. El conocimiento posterior ya no se tira a la basura como antes, sino se va alimentando. Es la sabiduría sincrética, la unión de muchas sabidurías. Se evalúa al alumno, hay una distancia entre el alumno y el maestro. La educación renacentista se mantiene, maestro, por 500 años. Esa cambió la educación clásica y si lo revisa, esa educación renacentista se mantiene hasta el año 2021, 500 y tantos años de lo mismo, nada más que sofisticado. Tiene que llegar una maldita enfermedad para provocar un cambio, algo que le han llamado la educación a distancia, que necesita revisarse y que quiero que platiquemos un poco sobre eso, porque para mí es interesantísimo el cambio y la modificación. Estamos viviendo la tercera revolución educativa después de 550 años. Sí,
Sí, la ha acelerado, como usted bien dice, el COVID. Hay 1.400 millones de niños sin asistir a clases en este momento por causa del COVID. Ya venía el proceso. Ya venía el proceso de la educación online, pero la detona, como usted dice, el gran detonante es esto de que no puedes salir. Sí, es una gran alternativa, pero la educación no es solamente aprender, sino que es formación. A mí me parece vital, sí, como una para superar distancias, no tener que ir a Harvard, etcétera. Se puede seguir una carrera online, pero la formación social la da el grupo y la da El humano. estar ante el maestro. Ahí es donde se aprenden los grandes valores, el respeto a la ley, el respeto al otro, el respeto a la diversidad, la confianza social sociedad. que le da a un muchacho es estar frente al grupo. No es la soledad de una computadora, es una gran alternativa y para estudiar una materia específica en contabilidad, etcétera, o para entender cierto tipo de cálculo, de acuerdo, online. Pero la formación, esperemos que se vaya este bicho del COVID para que regresen a clases y regresen a convivir con maestros que sean maestros. Lo interesante del asunto. Sí. Ahí tenemos a la gente sentada frente a una computadora, ya con la obligación nueva, no nada más de informarse, aprender y llegar a todos lados. No, ahora tiene que estudiar. Eso es completamente nuevo. Esa educación es un cambio de concentración. Cuando uno cambia formas de concentración, cambian muchas cosas por dentro. Cambian los procesos imaginativos, cambian las emociones de los seres humanos, cambian los programas temáticos de los maestros, cambia el sentido de la información que tienes que dar. Y esto, si no estoy en presencia, no puedo mandar el conocimiento que significa el intercambio de hormonal, que significa la empatía entre una presencia de un maestro o no. Ese gran cambio va a modificar los deseos de la sociedad y algo que creo que tú y yo, Pablo, tuvimos, la necesidad de crear futuros, de buscar ideas, de ser otras cosas. Eso es el gran cambio. ¿Por qué? Porque el producto de la educación es el sistema híbrido que ahora van a empezar. Ajá. Y subrayo también el elemento que tú decías, el estar ante esa autoridad que es el maestro y tener una veneración por el maestro, porque sabe lo que está diciendo y porque puedo aprender de él. ¿No te marcaron maestros? Sí. Mire, uno puede decir grandes nombres de filósofos. No, los maestros. Un maestro en primero de prepa me cambió la vida. Un maestro de literatura, al hacer un análisis de la Celestina, me cambió la manera de ver las letras y a ese señor le agradezco tanto y no lo he vuelto a ver en 40 y tantos años. Ojalá que esté... O sea, ojalá que el Señor nos esté viendo, pero me marcó de sobremanera. ¿Cómo se llama? Se llamaba Julio Cerecer. Los maestros de primaria eran verdaderamente apóstoles. Sí. Esa educación española que nosotros recibimos, Pablo, sí, eran restos de la educación española. Yo recuerdo algunos profesores, sí, por supuesto, con mucho cariño, con mucho respeto, pero también recuerdo a compañeros. El gusto por la literatura, o sea, de que nos íbamos a hablar de Machado en la noche, a tomar un café o a tomarnos un vino, siendo todavía estudiantes de secundaria, de donde yo soy se toma vino, bueno, pero también eran excepcionalmente bohemios. Pero hablar de literatura, de lo que aprendíamos, de lo que nos enseñaban, y además nos extendíamos. Para subrayar lo que tú decías, la importancia del maestro. Para ser profesor en Finlandia se requiere tener, bueno, la carrera, haberla terminado con promedio de 9 o 10 y luego una maestría. Y solo el 11% alcanza a ser maestro. Y no creas, profesor, que tienen grandes sueldos. No, tienen un gran prestigio social. El ser más, no solamente el saber más, el ser más te lo da un buen profesor, un buen profesor y un buen grupo interesado en lo que se está haciendo. En Finlandia recuerdo a una gran funcionaria que decía, pasamos del lugar ciento y tantos al lugar número 1 en educación. Sí. Nuestra preocupación, decía la finlandesa, fue la educación. Le preguntaron, ¿cuál es la clave del éxito
en Finlandia dijo 3 cosas. Maestros. La segunda, maestros. La tercera, maestros. El papel del maestro es conmover, es dar emociones, es dar sentido. Incentivar para que estudies, para que aprendas, maestro. para que le saques lo mejor al compañero que está al lado y no le copies en la tarea. Los suecos, ahora que vi unas pintas que decía, para que haya un rico tienen que haber 1000 pobres. No es cierto. Eso no es cierto. En Suecia creencia. existe la mayor cantidad de multimillonarios por cada millón de habitantes en el mundo. Y no hay pobres. Sí, hay un equilibrio. Nietzsche decía, qué bello es la educación. La posibilidad de que el maestro se convierta en pastor y que haga lo posible porque los rumbos caminen por el lugar adecuado. Dudar de la verdad, liberarte de los prejuicios, cambiar tus hábitos. Decía Nietzsche, es la verdadera locura fascinante de la existencia, maestro. O sea, ellos, todos nosotros, siempre crecimos con esta posibilidad de la gran presencia de un maestro que te dijera algo, una frase, que te injertara una idea en el lóbulo frontal para toda la vida, maestro. En muchos países se entra a ser maestro porque no hay chance de otra cosa. La vocación. El periodista siente la vocación del periodista y es un apostolado. Solamente lo conocen este sentimiento quienes lo han vivido y quienes todos los días se levantan pensando en qué van a encontrar y qué van a ofrecer. El maestro es una vocación muy especial. No sé si viste la película El Ángel Azul, con Marlene Dietrich. Con la pero Dietrich, pero el hace gran personaje es el a actor. este pobre viejo. Pero es un gran maestro. Sí, claro. Un gran maestro rudo, alemán, que va y persigue a sus alumnos porque andan en la noche saliendo y quiere ver dónde van y quiénes son sus amigos y quiénes son sus compañías. Y al final, no cuento el final de la película, pero es muy antigua. Es víctima de la sensualidad del existir. Sí, pero de una vocación Brutal. conmovedora y mortal. Y eso es realmente la educación. Cuando se habla de educación, no solamente se está hablando de libros y de un salón de clases. Si un país tiene educación, va a tener posibilidades de mejores empleos, Sí. mejores profesionistas, igualdad de conocimiento, posibilidad de convivencias a niveles verdaderamente extraordinarios. Cuando se habla de educación, se habla de crear grandes civilizaciones. La civilización es la metáfora de individualidades muy bien logradas, maestro. Y este nuevo sistema, el que va a empezar a imperar, el híbrido, que es parte en un salón de clases, parte enfrente de una computadora, nos hará pensar aquella diferencia que decía el gran Schopenhauer: la melancolía es para los espacios abiertos y creativos, la tristeza es para el espacio encerrado cuando no tienes al otro junto. Educar es convivir con una bola de pelafustanes igual que uno para buscar ser mejores en la vida, maestro. Y añadiría, los grandes imperios se han sostenido por la educación. Sí, maestro. La educación. O sea, el Imperio Romano nos siguen hasta el día de hoy defendiendo sus muros de la barbarie. Y hasta el día de hoy. El derecho romano seguirá siendo proceso de consulta. Sí, maestro, qué gran placer. El gusto fue mío, Y profesor. hablar de educación siempre pone de muy buen ánimo. Señores, este es un espacio de conversación. Esto es Punto de Fuga. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias.